Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 6. Funciones vectoriales de una variable real. Límites y continuidad de una función vectorial. Derivada de una función vectorial. Funciones vectoriales, límites, continuidad y derivación son los conceptos principales con los cuales trabajaremos en esta cápsula. ¿Qué es una función vectorial? La definición matemática. Una función vectorial R con respecto a t es una regla de correspondencia que asigna un vector multidimensional a cada número real, es decir, a cada parámetro t. Mapea el dominio real R hacia el espacio euclidiano R cuadrada o R cúbica. Recordemos que hablando de las dos o tres dimensiones. Notación por componentes. Se estructura usando funciones escalares estándar para cada eje. Entonces, la función vectorial R de t va a ser igual a tres componentes evaluadas sobre cada función. F de t para la componente 1, G de t para la componente 2 y H de t para la componente 3. Y con esto podemos nosotros definir lo que es la función vectorial. Representación gráfica 3D. Geométricamente, la gráfica de una función vectorial continua, en este caso R de t, es una curva en el espacio. El vector se dibuja con su origen fijo en 0,0,0. La punta del vector o flecha traza dinámicamente la curva a medida que el parámetro temporal t avanza. Este concepto es la base de la cinemática de partículas. Entonces, nosotros podemos observar en el ejemplo, esta es una representación de una función vectorial en la cual en la esquina inferior izquierda podemos ver que la función vectorial R de t es igual a 4 veces el coseno de t menos 4 veces el seno de t por t. Y esta función pues nosotros nos va a indicar donde podemos ver la curva en color rojo y el vector con origen en 0,0, es decir, en el origen de los ejes cartesianos euclidianos. Entonces, conforme nosotros avanzamos sobre los valores de t, es decir, sobre los valores de la curva o de la función vectorial, la flecha va avanzando sobre él. Y podemos ver una flecha azul ubicada iniciando en el origen y llegando a un punto específico de la curva vectorial. Es con esto que nosotros podemos identificar hacia dónde podemos interpretar el movimiento. Por eso dice que el concepto es la base de la cinemática de partículas. Con esto podemos entender cómo va a ser el comportamiento vectorial de la función. El dominio vectorial. Intersección estricta de R igual a la intersección de D, I. La restricción del dominio. El dominio funcional de la ecuación vectorial R de t requiere que todas sus componentes arrojen un resultado válido de forma simultánea. Entonces, la regla matemática, el dominio global,
es la intersección de los dominios individuales de f de t, g de t y h de t. Recordemos que son las tres componentes de la función vectorial. Si una sola componente se indefine, por ejemplo, con una raíz negativa, todo el vector colapsa. Por lo tanto, debe de cumplirse para que pueda existir este comportamiento en el dominio de las funciones vectoriales. Límites y continuidad de una función vectorial. Aquí analizaremos pues los conceptos que tienen un fundamento en el cálculo diferencial y el cálculo integral, visto en asignaturas previas a esta. Concepto de límite vectorial. Calcular el límite cuando t tiende a A significa averiguar a qué vector específico de magnitud y dirección fija se está aproximando la curva móvil. Visualmente, si la curva de la función vectorial de R con respecto a t se acerca asintóticamente a un punto exacto en el espacio, ese punto define la punta del vector límite y podemos ver como un ejemplo de una función que va incrementando en una curva en espiral. Y una pregunta pues sería cuál es el límite al que nosotros podemos llegar con esta función. Y pues es encontrar la punta del vector límite y. Teorema de límite por componentes. Transparencia de cálculo. Afortunadamente, el límite de un vector completo no requiere álgebra tridimensional compleja. Se evalúa simplemente aplicando técnicas estándar de cálculo a cada función componente por separado. La expresión matemática. El límite de la función vectorial R con respecto a t, cuando t tiende a A, va a ser igual al límite de la función f con respecto a t, cuando t tiende a A como componente número 1, el límite de la función g con respecto a t, cuando t tiende a A como componente número 2, y el límite de la función h con respecto a t, cuando t tiende a A. Tendremos así el límite pues de la función vectorial al conocer los límites de sus tres componentes en cuanto a su función con respecto a la misma variable t, siempre y cuando los límites de cada componente escalar existan independientemente. Es uno de los conceptos pues para conocer el límite en las funciones vectoriales. Continuidad en un punto vectorial. Condición 1. Existe R evaluado en A. La función vectorial debe estar perfectamente definida de manera escalar en el parámetro de evaluación cuando t es igual a A. Condición 2. Existe el límite. El límite vectorial de la función vectorial de R con respecto a t debe poder converger de forma unívoca cuando t se aproxima al escalar A. Condición 3. La identidad. El límite deducido debe ser idéntico al vector posición directo evaluado en la función. Límite de la función vectorial R con respecto a t cuando t tiende a A debe ser igual a la función vectorial R evaluada en el valor de A. Derivada de una función vectorial. Definición geométrica. La derivada se define a través del límite del cociente diferencial de Newton. Este es un concepto básico en cálculo diferencial.
El vector que une dos puntos de la curva dividido por el diferencial de t forma el vector secante promedio. Al forzar el límite del diferencial de t cuando tiende a 0, la secante colapsa en un solo punto, revelando el vector tangente instantáneo. Entonces, nosotros nuevamente definiendo esta parte de la derivada como pues el límite cuando el diferencial de t tiende a 0. Y en la gráfica podemos ver pues una representación de una función en color verde con z igual a f de xy, y vemos como el diferencial en x y diferencial en y nos va generando este diferencial en t del que hablamos, y al irlo acercando a 0 podemos ver cómo se van generando diferentes curvas secantes. En estas curvas secantes podemos ver la primera en el punto M y Q en una línea punteada, y cuando nos vamos acercando a 0 esta se volverá el vector tangente instantáneo que podemos ver identificados en el punto MN en color rojo dentro de la imagen. Cálculo práctico de la derivada. Derivación directa. Por la misma ley de límites, derivar un vector es equivalente a derivar individualmente los componentes x de t, y de t y z de t usando reglas escalares. En este caso, podemos ver que la derivada de la función vectorial r con respecto a t va a ser igual a la derivada de la función f con respecto a t como primer componente, la derivada de la función g con respecto a t de la segunda componente, y la derivada de la tercera función de la tercer componente, que es h con respecto a t. Y esto pues genera un vector tangente unitario que denominaremos t. Frecuentemente interesa aislar la dirección geométrica del flujo sin que la rapidez influya, por lo que se normaliza el vector de derivada. El vector tangente unitario con respecto a t va a ser igual a la primera derivada de la función vectorial de r con respecto a t entre la magnitud de la primera derivada de la función vectorial de r con respecto a t. Reglas de derivación vectorial. La operación geométrica para suma de trayectorias. Tenemos el desarrollo de la regla de Newton-Leibniz, en la cual pues nos indica que la derivada de la suma de dos funciones vectoriales, en este caso la función vectorial u con respecto a t más la función vectorial de b con respecto a t, va a ser lo mismo que la primera derivada de u con respecto a t más la primera derivada de b con respecto a t. El escalamiento físico o el escalar nos dice que la derivada de un escalar por la función vectorial de u con respecto a t es lo mismo que sacar la primera derivada de la función vectorial de u con respecto a t por el escalar. El producto escalar o producto punto es la derivada del producto punto de la función u por la función b. Es lo mismo que sacarle la primera derivada a la función u, producto punto por b, más la función u por la primera derivada de b. Y el producto cruz a su vez será igual de una función u por una función b, va a ser lo mismo que la primera derivada de u, producto cruz la función b, más la función u, producto cruz por la primera derivada de b. Es decir, el orden de los factores importa en estos casos. Curvas suaves, smoothness 3D. Condición vectorial, la primera derivada de la función vectorial de r con respecto a t debe ser diferente a 0. Es decir, no hay paros ni esquinas. Una curva trazada en r cúbica
Es suave si la primera derivada de la función vectorial r con respecto a t es continua y jamás se convierte en el vector de magnitud 0, vector nulo en el intervalo que se esté analizando. Si la derivada llegase a ser 0, la partícula simulada frena hasta detenerse por completo, lo que le permitiría cambiar hacia una dirección arbitraria de golpe, formando vértices afilados o cúspides. Entonces, esta es la condición para que podamos tener curvas suaves. Significado físico, cinemática vectorial. Tenemos la velocidad. Corresponde a la primera derivada del vector b con respecto a t. Siempre es el vector que abraza y es tangente a la trayectoria curva. La aceleración es la segunda derivada de la función vectorial r con respecto a t y su flecha apunta inevitablemente hacia el lado cóncavo, es decir, adentro de la curva. Y la rapidez, que es la magnitud escalar numérica del vector velocidad y representa la lectura que indicaría un velocímetro tradicional en cualquier punto que se esté analizando. Aplicación en ingeniería. El modelado aeroespacial y el diseño estructural basan su seguridad en el cálculo de derivadas paramétricas. Al diseñar los rieles 3D de una montaña rusa o la trayectoria misilística en una función vectorial de r con respecto a t, los ingenieros deben garantizar una suavidad estricta y calcular la aceleración instantánea, función vectorial de a con respecto a t, para limitar las fuerzas g experimentales. La regla vital o magnitud constante. El teorema: si un vector posición espacial r de t mantiene una magnitud inalterada sobre el tiempo, entonces su vector derivada será invariablemente ortogonal, es decir, perpendicular a él. Axioma analítico. Comienza con r producto punto r va a ser igual al escalar c al cuadrado. Derivando implícitamente con la regla del producto punto se obtiene la siguiente afirmación. 2 veces el r por producto punto, la primera derivada de r va a ser igual, probando así la ortogonalidad. Observación física. Una partícula atada a un péndulo estricto, es decir, a un radio constante, manifiesta una velocidad tangencial que siempre es transversal al brazo del péndulo. Actividades independientes recomendables a esta parte de la cápsula, pues es utilizar plataformas Moodle, buscando publicación grupal de ejercicios de cálculo de velocidad y aceleración en 3 dimensiones, retroalimentándose en foros dentro de Internet. El uso de Wolfram Alpha, que para la comprobación analítica en software de las segundas derivadas y el comportamiento de la aceleración espacial. También se recomienda el uso de GeoGebra 3D, una simulación interactiva de trayectorias cinemáticas, incluyendo los vectores tangentes moviéndose en el tiempo. Esto les ayudará a definir mejor los conceptos evaluados. Ecuación fundamental en resumen: las funciones vectoriales fungen como un puente perfecto entre la geometría tridimensional abstracta y las leyes del movimiento empírico. El vector aceleración con respecto a t va a ser igual a la primera derivada de la función vectorial b con respecto a t, y también será igual a la segunda derivada de la función vectorial r con respecto a t. Dominar la derivación componente por componente otorga la capacidad de predecir o construir cualquier trayectoria dinámica en la ingeniería moderna. Y es así como recordamos pues el concepto más importante de la cápsula. Con esto concluimos, nos vemos en la siguiente.